Más. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de sus usos horarios. Me presento, mi nombre es Juan Felipe Mejía Giraldo, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana de la sede de Medellín, donde tendremos el honor de recibirlos, a muchos de ustedes, espero que todos, del 5 al 8 de septiembre aquí en Medellín, Colombia, para una nueva versión de la Escuela Internacional de Primavera, que realizaremos por esas fechas aquí en Medellín y que claramente hacemos extensiva la invitación a todos los que puedan venir para estar en este importante evento internacional. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy para este webinar, que digamos lo hacemos como antesala dentro de otras actividades que se han venido haciendo en el marco de la escuela, el cual se titula Amor Social, una categoría para el mundo civil, y que, como les digo, pues se articula esta categoría a la temática que tenemos pensada este año para la Escuela Internacional, cuyo título va a ser, o es, perdón, Habitar nuestras ciudades y territorios desde nuevos paradigmas, el amor social en tiempos de desigualdad. Entonces, nuevamente, pues un gusto saludarlos. Hoy tendremos como invitados a tres ponentes que nos van, o con quienes vamos a hacer un diálogo en torno a esta categoría, a quienes voy a presentar a continuación y saludo muy especial a ellos. Entonces, en primer lugar, presento a la profesora, a la doctora Silvia Cataldi, quien es profesora de Sociología de la Universidad La Sapienza de Roma, en Italia, donde también coordina el grado en Ciencias Técnicas y Psicológicas. La profesora Cataldi, desde su doctorado, enseña sociología y métodos de investigación en distintos niveles académicos. Su investigación se centra en el amor social y en las formas de solidaridad, con especial atención al empoderamiento de personas vulnerables y a la sostenibilidad. La profesora Cataldi también coordina actualmente el grupo temático Social Love and Solidarity de la International Sociological Association y es también vicecoordinadora de la European Sociological Association, Red RN20, Métodos Cualitativos, donde también además coordina la Red Internacional Social One. Doctora Silvia, un gusto saludarla y tenerla presente el día de hoy. Hola a todos y todas, muchas gracias Felipe, estoy realmente emocionada de estar aquí, de ser parte de esta iniciativa de la UPB. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente por la invitación, especialmente al doctorado en ciencias sociales, al subdirector. Felipe, el profesor Felipe Mella Giraldo, Juan Felipe, y también a todos los profesores y las profesoras que son acá, y también a los estudiantes y las estudiantes, investigadores. Discúlpenme por mi mal español. Algunas veces hablaré y usaré mi tañol y por eso es famoso en todo el mundo y por eso, discúlpeme por eso. Un momentito que comparto la pantalla. Profe, discúlpeme, yo termino de presentar a los demás colegas y Sí, comenzamos, si le claro, parece. claro. Sí, sí, claro. Bueno, profesora Silvia Piacere, benvenuta a questo incontro. Bueno, a continuación, ya para ir comenzando, que vemos que hay mucha expectativa por iniciar, saludo a quien también nos va a acompañar en este diálogo, al doctor William Calvo Quirós, quien es profesor de estudios latinos en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, cuenta con un doctorado en estudio chicano de la Universidad de California en Santa Bárbara y un PhD del Departamento de Arquitectura y Diseño Ambiental de la Universidad Estatal de Arizona. El profesor William ha publicado el libro Undocumented Saints, The Politics of Migrating Devotion de la Oxford University Press. También investiga la migración de las devociones populares y las tensiones sociales en torno a la religiosidad popular
entre los Estados Unidos y México, así como las políticas de vigilancia y control en torno a la religiosidad de los inmigrantes. Su nuevo proyecto de investigación, titulado GOT 5.0, examina la intersección de prácticas religiosas y el Internet. Profesor William, también un saludo muy especial para usted. Profe, tiene su micrófono cerrado, perdón, No. todavía. Después de todos estos años de usar el Zoom y todavía hacemos lo mismo, ¿verdad? Bueno, un gusto de estar aquí. Realmente va a ser un placer enorme poder conocer y imagínense, entre un mes y algo, estar juntos. La verdad que sí. Muchas gracias, profe. Sí, con mucha expectativa para el inicio de la escuela. A continuación, saludo a la doctora Ana Inés Freire Afani, quien es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster por la UAM de México y doctora en Ciencias y Culturas Humanas por la Universidad de Salerno. Trabaja con temáticas vinculadas a desigualdad social, territorio, culturas juveniles y pueblos originarios. Actualmente, la doctora Ana se desempeña como docente e investigadora. Doctora Ana, un gusto saludarla también a usted. Bueno, muchas gracias. También sumarme a los agradecimientos y la ansiedad por vernos presencialmente en Medellín. Un gusto. Bueno, y finalmente saludo a Virginia Osorio, quien es licenciada en Sociología por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. También es magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la sede argentina. Virginia también es investigadora del Instituto Universitario Sofía, con sede en América Latina y el Caribe, y es especialista en políticas sociales y cooperación al desarrollo. Virginia, te saludo y también te invito a que porfa nos cuentes cómo será la metodología para este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Felipe, y sobre todo agradecerle a la UPB y el poder, desde el Instituto Universitario Sofía, con sede en América Latina, poder coorganizar también este evento juntos. Y un poco la propuesta de hoy es, bueno, conocer un poco esta categoría. Con la profesora Silvia nos va a exponer y junto con William y Ana Inés, los profesores, nos van a también a contar algunos ejemplos de aplicación un poco, ¿no? Entonces, nada, simplemente para no alargar un poco, los vamos a escuchar y después abrimos en una segunda instancia, después de las presentaciones, un espacio de diálogo, de preguntas, de resonancias y bueno, vamos calentando motores para la escuela de primavera. Así que bueno, le doy la palabra a la profesora Silvia y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. ¿Empezamos? Sí. Comparto un poquito la pantalla, un momentito, con mi presentación, que es un poquito más. Y ahora, sí. Muchas gracias por esta invitación. Soy realmente feliz de estar aquí con vosotros y no veo la hora de encontrarnos. Y el objetivo de esta presentación es compartir con ustedes nuestra investigación sobre el amor social, sobre la dimensión social del amor, como una categoría para el mundo civil, ¿no? Pero, ¿qué es este amor social, ¿no? ¿Cómo se puede definir este amor social? Yo creo que tenemos una epistemología que es una epistemología crítica y por eso, para entender este concepto, comenzaré con tres noticias de la vida real actual, ¿no? Y el desafío que plantean y que la realidad plantea a la imaginación sociológica. Este es Vincenzo. Vincenzo es un pescador italiano de Lampedusa, de una isla en el mar Mediterráneo, que hace menos meses salvó 24 migrantes en peligro de ahogarse mientras cruzaban el mar Mediterráneo del África. Según la ley italiana, Vincenzo non debía ayudarlos personalmente, ma solo, pero solo llamar para pedir ayuda.
Sin embargo, decidió de salvarlos y declaró, no soy un héroe, no he hecho nada excepcional. De hecho, fui denunciado, pero lo haría 1000 veces más. Y aquí estamos en Deming, en Nuevo México, en el Estados Unidos, donde desde años 40 del siglo pasado, estudiantes cruzan cada día solos la frontera desde Palomas, en México para asistir a la escuela. La comunidad, incluyendo el distrito escolar, docentes, los agentes de la frontera también y voluntarios, les ofrece transporte, cuidado y apoyo constante. A pesar de las restricciones migratorias actuales, esta red solidaria sigue activa, garantizando educación, seguridad y hospitalidad a los estudiantes. Esta es una otra situación. Somos en Israel, en Ramla, precisamente. Esta es Dalia. Hace años abrió las puertas de su hogar a palestinos desplazados tras la guerra. Hoy ese lugar se llama The Open House y continúa activa, ofreciendo formación y acogiendo a personas de todas las religiones y nacionalidades, incluso en el medio del conflicto israelí-palestino. Y ahora, como sociólogos, porque soy socióloga, tenemos que preguntarnos cuáles son las características comunes de estas acciones sociales. Intentemos de responder juntos. En primer lugar, son acciones prácticas, no solo sentimientos o emociones. En segundo lugar, son gestos excedentes. Sí, porque nadie espera ser acogido si es un desconocido y mucho menos si es un adversario, por ejemplo, de la guerra. Y este significa que no responde ni a la lógica del deber, ni a la lógica de la justicia, solamente de la justicia, ni solamente a la lógica de la solidaridad. Tampoco son simples regalos, porque no buscan reciprocidad. De hecho, se inscriben en la lógica de la excedencia, rompen expectativas compartidas sociales y además representan formas de crítica frente a la violencia y también a la lógica selectiva o competitiva. Por eso son gestos de contratendencia cotidiana, realizados por personas comunes, que como el pescador, por ejemplo, a veces encarnan verdaderos actos de desobediencia civil. Y finalmente tienen una relevancia pública. Se puede decir que no son solo actos de amor privados, ¿no? Como los de una pareja o dentro de la familia, sino que son actos civiles. Crean nuevos vínculos sociales y nuevos espacios de convivencia alternativa. Y ahora, reuniendo todas estas características, ¿cómo nombrar entonces estas acciones sociales? Nuestra propuesta es llamar estos gestos como amor social o como social love. Por lo tanto, esta es la definición de este nuevo término concepto, ¿no? Es una acción, una relación o una interacción social, como lo entiende Max Weber, en la cual los sujetos superan todos sus antecedentes y por lo tanto ofrecen más de que la situación requiere para generar beneficios. Superan, ¿no? En la definición superan. ¿Superan qué? Las expectativas sociales. Esta es una característica de la excedencia. Superar puede manifestarse en acciones
como por ejemplo dar su tiempo personal o compartir recursos, pero sin embargo, la excedencia no siempre implica un hacer, puede ser también la ausencia de acción o la renuncia a una acción, como no responder a un insulto o a la violencia. Claramente, ahora vemos brevemente la historia de este concepto, ¿no? En un artículo científico dijimos que el amor social es como un río subterráneo que atraviesa la historia del pensamiento humano, filosófico y sociológico también. Eh, Sí, porque en ocasiones el amor ha sido considerado como un elemento de sociabilidad pública y civil, pero en muchas ocasiones ha sido relegado a lo privado. En nuestra definición, en nuestra propuesta de amor social, se centra en su dimensión social y cívica. Y podemos decir que es una propuesta nueva, pero también se apoya en ideas importantes de gigantes, de grandes pensadores. Aquí quería recordar algunas de las principales contribuciones desde la sociología que ayudan a comprender mejor su valor público del amor. Primero podemos mencionar autores de la teoría sociológica clásica. En particular, recordemos Georg Simmel, que reconoció que el amor tiene su capacidad de pasar del nivel individual a nivel supraindividual y colectivo. Pero hay también Max Weber, que estudió el amor fraterno como una norma central en las religiones universales pero también en los lazos sociales. Y hay también el sociólogo ruso estadounidense Pitirim Sorokin, que dedicó toda su vida a analizar las formas y el poder social del amor altruista. Sin embargo, el concepto de amor social está principalmente inspirado en la teoría crítica contemporánea. En particular, se inspira en el trabajo del sociólogo francés a la izquierda y se llama Luc Boltanski, quien sugiere el concepto de amor como agape y como es un tipo por él de acción que rompe con la lógica de la contabilidad y del cálculo, ingresando en un régimen de paz. Y otra contribución importante proviene de Axel Honneth, un exponente de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt en Alemania, que afirma que el amor es el núcleo original de toda la ética que permite la justicia y la solidaridad, particularmente en las democracias modernas, contemporáneas, basadas en el pluralismo. Y finalmente, el concepto de amor social se inspira a otras ideas interdisciplinarias. Especialmente se plantea en la tradición del feminismo, reconociendo el papel emancipatorio del amor en las relaciones sociales y políticas. Por ejemplo, Bellux. Y también toma del poscolonialismo, la crítica de una visión uniforme de la humanidad y sugiere una lectura del amor inspirada en el pluriversalismo, donde hay la diversidad y la unidad, y que cuestiona el antropocentrismo también. Y además está conectado el concepto de amor social con el trabajo de Michael Hart y Antonio Negri de la teoría radical, quienes sostienen que el amor es el único proceso que permite la producción de lo común a través las diferencias. Y cerramos esta parte diciendo que sobre los hombros de gigantes hemos identificado 4 dimensiones principales del amor social. Son particularmente útiles para la investigación empírica y la operacionalización del concepto. Y son
La primera es la excedencia. Esta es la característica típica del amor social. La excedencia implica superar las expectativas compartidas y romper con las lógicas utilitarias de contabilidad y de intercambio. La segunda es el cuitado. El cuitado, en el sentido del amor social, como afirma Hannah Arendt, es un cuitado del otro y del mundo. Implica un compromiso con el bienestar de los demás y la preservación del mundo en lo que vivimos. La tercera es el universalismo. Y podemos decir que el amor social va más allá de la lógica del in-group o de las relaciones primarias entre familia o parejas. También puede dirigirse a un desconocido, a un migrante o una persona extranjera, incluso a un adversario. Y por último está el reconocimiento del otro. ¿Lo que significa? Significa que el amor social se basa en la unicidad de cada persona. Y con estas cuatro dimensiones iniciamos un programa de investigación que hemos desarrollado durante unos 15 años con un grupo internacional de investigadores. Al principio recompilamos alrededor de 20 estudios de caso, lo mencionaré solo uno. Este es un caso, es el caso de los bienes suspendidos. No sé si lo conocen, pero, por ejemplo, nació en Italia, ¿no? Somos en Nápoles, a la izquierda, hay esta foto. En Nápoles nació el costumbre de dejar un café pagado para quien no puede permitírselo. Este gesto es un gesto simple de solidaridad anónima que se ha extendido por el mundo. Y ahora existe, por ejemplo, la pizza suspendida, la baguette suspendida, la comida suspendida, la empanada pendiente, el taco pendiente, el food bank. Y también hay una especificidad que son los permisos laborales suspendidos, como en Francia, que hay la ley Matisse que surgió cuando compañeros de trabajo donaron sus días libres a un padre con un hijo que tenía cáncer. Y ahora esta es una ley. Y este caso fue muy interesante porque muestra una forma de relación social que es una relación excedente, sin expectativa de devolución y basada en el cuidado hacia los demás, que ha adquirido valor público y institucional. Al final de la recompilación de los casos de estudios, hemos llevado a cabo de una metaanálisis de estudios de casos. ¿Y qué surgió? Surgió que el amor social tiene algunos elementos distintivos en el proceso de activación con los lazos sociales. Por ejemplo, hemos identificado que entre los antecedentes se encuentran la empatía y el respeto. Y entre los efectos del amor social se encuentran confianza y generatividad social. Y quería cerrar, a concluir, compartiendo con ustedes nuestra investigación empírica cuantitativa más reciente, ¿no? Sobre el amor social, realizada con un enfoque de análisis de datos secundarios. Y este trabajo está muy relacionado con el debate actual sobre cómo se supera o más allá del PIB, ¿no? Como única medida del bienestar. ¿Mm? En este contexto nace nuestra propuesta del World Love Index. Se trata de un índice global que busca valorar el amor social como indicador de bienestar a nivel global, partiendo de la idea
que las acciones sociales excedentes de amor son fundamentales para la vida en común y por la cohesión social. El World Love Index es un índice global que compara el amor social en distintos países usando datos secundarios de dos momentos. Tenemos una ola del 2021 y una segunda ola del 2022 y mide dos cosas: el amor social de los ciudadanos de diferentes países que son recolectadas con encuestas individuales como la World Value Survey y también hay una medida de amor social de las instituciones también, con datos ecológicos como indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible o el índice de paridad de género global. Y no tenemos ahora tiempo para ver todos los resultados, pero pueden consultarlos en nuestra página web, ¿no? www.worldloveindex.net. Ahora les muestro solo algunas mapas y esta última imagen. Aquí se proyectan los países del mundo sobre dos ejes. El eje vertical, que representa el amor social de los ciudadanos, y el eje horizontal, que representa el amor social de las instituciones. Y como pueden ver, la Colombia, aquí hay la Colombia tiene niveles altos de amor social, tanto en la ciudadanía como las instituciones. Y los datos institucionales se basan en indicadores de sostenibilidad ambiental y cohesión social. Y los datos de los ciudadanos provienen de encuestas sobre valores y acciones solidarias de los colombianos. Por eso deben estar orgullosos, ¿no? No somos orgullosos de vosotros, porque, por ejemplo, Italia es acá, es en el centro, que significa con niveles de amor social más altos en las instituciones que en la ciudadanía, pero en el medio. En conclusiones, con esto concluyo, solo para decir que ha presentado una pequeña parte de las perspectivas del amor social y este enfoque lo desarrollamos dentro del grupo de sociólogos y sociólogas que coordinamos y que se llama Social Love and Solidarity de la Asociación Mundial de Sociología. Pero tengo que decir que no estamos solos. Muchas otras disciplinas, como por ejemplo la arquitectura, la psicología, la ciencia política y otros, consideran que el amor tiene una dimensión pública, que no es solamente privada, sino también pública y civil. Puede ser un recurso para construir ciudades y sociedades, países donde se practica, podemos decir, el arte del vivir juntos y juntas. Y por eso quiero que invitarles a participar en nuestra próxima escuela de primavera, que se celebrará del 5 al 8 de septiembre, como dijo Felipe, en Medellín. Y como ven, esta es la última de una serie de escuelas internacionales y en esta del 2025, en Colombia, seremos participantes de 10. Por el momento somos 10 países diferentes con un enfoque interdisciplinario. Y por eso los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por esta presentación. Y bueno, y también por esta invitación que reiteramos a seguir profundizando sobre los alcances, ¿no? De esta categoría que, como ven, tiene desarrollo significativo. Y ahora le damos la palabra a William, al profesor William, para que nos dé algún otro ejemplo más. Perfecto. Let me see. Gracias. ¿Logran ver? ¿Logran ver la presentación? Ok, let me see. Perfecto. Sí, perfecto.
Ok, me parece que hay alguna gente como que estaba esperando en la sala también. Todavía. Vamos a ver. Ahí le dimos ingreso. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo pienso que soy me parece que una cosa, perdón que estoy un poco con la gripe, así que voy a tener ese tos así aquí que viene y que va. También es la emoción de estar con ustedes, con América Latina. Yo nací en Costa Rica, pero vivo en Estados Unidos, así que tengo una relación particular de vivir entre esos mundos extraños, ¿no? Entre un mundo latino, entre un mundo estadounidense, entre la familia que es mezclada. Y una cosa que me llama la atención, yo pienso, es que yo vengo de una área de investigación de sociología que está basada desde el inicio y fundada por la desigualdad, ¿verdad? Nace de la realidad de la comunidad latina en Estados Unidos. Me gusta mucho esta frase de Roland Barthes que dice, quiero cambiar los sistemas, ya no solo desenmascararlos, ya no solo interpretarlos, sino hacer de una conciencia misma una droga y así acceder a una nueva visión de la realidad, el gran sueño del amor profético. Y me parece que una cosa interesante es que al inicio de nuestras carreras, eh, como sociólogo, tenía como ese deseo de quiero desenmascarar, aprender, sacar adelante esas cosas, pero a un cierto momento te das cuenta que ya pues no basta. No basta simplemente aprender por aprender o desenmascarar o entender las cosas, sino que debes hacer algo más como para tratar de cambiar al menos el mundo académico en el que estamos, en el que estoy viviendo. Y así es como yo pienso que este grupo que se llama Social One, que desarrolla ese proceso de investigación sobre el amor social. Yo soy más, yo pienso, la versión cínica de este grupo, ¿verdad? Así que en este caso, lo siento, me siento bien. Primero, una de las primeras cosas que me ha costado a mí más, y me parece que es en general una de las cosas que cuesta más, existe esta tendencia cuando hablamos del amor social de crear esta distinción entre lo teoría y lo pragmático. Entonces, tantas veces cuando se habla del amor, se dice, ok, voy a darle una justificación meramente teórica, o simplemente me voy a dedicar a una cuestión meramente pragmática y las cuestiones empíricas. Tal vez porque como yo vengo de un área de teoría un poco diferente de la comunidad feminista, de la comunidad inmigrante, que ya entendían que la academia tantas veces no los había aceptado, para nosotros esta distinción existe, pero es un poquito más flexible, me parece, en el sentido que las cuestiones pragmáticas nos llevan a un mundo teórico. Y yo pienso que eso es una de las cosas más interesantes que pasa con el grupo de Social One, que tenemos posiciones distintas en ese sentido. Tenemos aquellos que tienen una posición mucho más teórica y otros que somos demasiado a veces pragmáticos, pero todos trabajamos en este tipo de cosas. Pero para mí, yo pienso que si ustedes, por ejemplo, ven en la cuestión de sociología, en mi caso, yo soy de las personas que entra a través de la práctica hacia la teoría, en lugar de usar la teoría para llegar a la práctica, pero los dos métodos son igualmente importantes. Una de las primeras cosas que yo pienso que para mí es tan importante con respecto a la discusión del amor es qué es el estado y cuál es la función. Y digo eso porque ya Silvia nos presentó un caso que Social One ha estado desarrollando, el World Love Index, ¿verdad? Que plantea una pregunta crucial para nosotros. ¿Qué es el tipo de desarrollo que queremos para la sociedad? ¿Qué tipo de sociedad se quiere? Porque a cierto punto nos dábamos cuenta cuando estábamos haciendo esta investigación que la categoría del amor como categoría social tenía una implicación a todo nivel, al tipo de política, al tipo de investigación, al tipo de prácticas. Y entonces damos cuenta que el amor podía convertirse ya una categoría de cómo definir cuál es el desarrollo social o económico o cultural para una sociedad, o al menos el que queremos. Les digo eso porque el otro, hace un mes, estaba en Marruecos para la Asociación Internacional de Sociología y me hizo una impresión que yo vengo de Estados Unidos y aunque yo me considero súper liberal, me di cuenta que venía con tantos prejuicios con respecto al África y con respecto a los países musulmanes. Y me hizo una impresión estar en una plaza a las 11 de la noche y ver niños jugando fútbol, así, tranquilos. Y me hizo recordarme que el derecho a la paz es un derecho que es de todas las naciones, no es solamente para unos cuantos. Y para decirles de que yo decía, bueno, es que si pensamos que la paz es una expresión del amor hacia el otro, pues por lo tanto sí se puede pensar
en una sociedad donde el amor define las prácticas y las políticas sociales. Ahora, por supuesto, cuando estábamos desarrollando ese índice, nos dábamos cuenta que incluso las categorías que nosotros teníamos para leer el amor estaban básicamente definidas por cuestiones de región, culturales. Por ejemplo, una de las categorías que usamos es el voluntariado. Y el voluntariado, por supuesto, que nos ayuda a entender si la persona da servicios a la comunidad. Pero nos damos cuenta que dependiendo de dónde tú eres y dependiendo de tus áreas, el voluntariado puede ser intrínseco de la estructura social y económica del Estado o no. Entonces, por ejemplo, si pensamos a mi mamá y yo le pregunto a mi mamá, ¿tú haces servicio voluntariado? Y mamá dice, no, pues no tengo tiempo, ya estoy mayor, no sé qué. Entonces, en esa categoría tiene un cero, digamos, porque no hace servicio voluntariado formal. Pero si tú le pides a mamá, ¿usted qué hace? Ah, pues yo voy a la iglesia y ayudo a esa gente a hacer traducciones. O yo me encargo de cuidar a las hijas, a mis nietas. Pero si mi mamá no hace eso, mi hermanita no puede ir a la escuela o no puede trabajar. Pero ella no lo ve como una categoría de voluntariado porque lo considera que es una cuestión natural de las relaciones familiares. Entonces nos damos cuenta que incluso la forma en cómo hemos sido educados para leer, ¿verdad? Ya teníamos el primer problema de que a veces no sabemos ni cómo leer el amor, ¿verdad? Y de segundo, incluso las categorías que teníamos habían sido definidas por tanto de estos patrimonios. Aquí les voy a presentar un caso que presenté la vez pasada, que vivo en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos somos alrededor de 66 millones de personas que son latinas. Tanto así que somos más que toda la población del estado de Italia, por ejemplo, con una mayoría mexicana, pero con presentación de todo lado, ¿verdad? En los próximos años, Estados Unidos va a experimentar una transformación que no se puede parar ya, veramente, donde la comunidad blanca, y esa es una categoría así un poquito libre, digamos, porque qué significa ser blanco es complicado, pero la gente anglosajona va a convertirse en la minoría, o menos del 50%. Y la combinación de todos los otros grupos, afroamericanos, latinos, asiáticos, van a convertirse en la mayoría. ¿Y qué significa? Que la mayoría de los niños que nacen en Estados Unidos actualmente nacen personas de un grupo racial mezclado con el otro. Eso está creando ya una fractura en cómo el Estado se ve y quiero presentar los dos casos y lo siento es repetitivo, pero me parece muy significativo porque la investigación es sobre la inmigración. Uno es sobre los muchachos que vienen a Estados Unidos cuando son menores de edad, que se llaman a los soñadores, porque sueñan en adquirir la ciudadanía a pesar de que legalmente no la tienen, y el movimiento es Santuario, que es parte de esto. Una de las cosas interesantes es que los soñadores son probablemente el grupo inmigrante más fácil, digamos, para la nación de reconocer, porque son muchachos que, aunque no nacen en Estados Unidos, crecen en Estados Unidos y por lo tanto hablan el idioma casi sin acento o sin acento y funcionan en el sistema. Fueron a la escuela, al liceo y probablemente en algunos casos, a pesar de que el presidente actual no lo quiere, están yendo a la universidad. Por lo tanto, ellos funcionan con el sistema. El problema es que como no tienen documentación, pues no pueden trabajar y entran en una situación difícil. Cuando terminan la universidad, no pueden hacer una cuestión de una forma legal, digamos. Eh, ¿Qué sucede? Ellos piden al Estado que su estatus migratorio sea legalizado, basado en el hecho que esta es la nación en la cual ellos han crecido y por lo tanto la nación que ellos reconocen como propia. Y deportarlos a otro lugar no tiene sentido porque dicen, a veces no hablamos la lengua y nuestra familia no vive allá, ¿verdad? Ahora, independiente de cuánto ah, eh, esta sea realidad, porque en el sentido que muchos de ellos también tienen una relación permanente con la otra cultura, pero lo interesante es que ellos definen la ciudadanía no basada en una cuestión de legalidad de documentación, pero de afiliación cultural, ¿verdad? Eso ya cambia la definición de ciudadanía, que es diferente a la cual la Constitución les da a la persona, que es por afiliación. Y eso ya no es nuevo porque muchos grupos indígenas en América Latina ya han movido esta práctica por mucho tiempo, ¿verdad? Por contarles el caso en Costa Rica, los grupos indígenas tuvieron que demandar a Costa Rica y a Panamá para tener derecho de ciudadanía, porque las dos naciones se lo negaban, ¿verdad? Y eso fue parte del argumento. A un cierto punto, el presidente actual
en su régimen anterior, propuso una ley que permitía que esos muchachos fueran legalizados, siempre y cuando que los papás de estos niños firmaron un documento diciendo que ellos habían básicamente raptado a sus hijos de cuando estaban niños y los forzaron a vivir a Estados Unidos. Eso daba una categoría a los papás de criminales. Por lo tanto, nunca podrían resolver su estatus migratorio. Lo interesante es que los papás, en un acto de amor, dijeron, si yo tengo que sacrificar la posibilidad de nunca legalizar mi estatus en Estados Unidos, yo lo hago por mis hijos. Pero los niños dijeron, eso no funciona así. Si mis papás, yo no lo voy a hacer. Y fue una cosa muy interesante porque en la lógica, ¿verdad?, de consumo nacional, no tenía sentido que los dos grupos se sacrificaran. Pero en la lógica, como Silvia nos decía, del amor social, el sacrificio funciona en formas diferentes, que no es necesariamente racional. Por eso es que, por ejemplo, escritores dicen, es que el amor es una locura, porque vuelve a las personas irracionales, irracionales en el sentido de la pragmaticidad. El otro grupo que quiero presentar es el movimiento santuario. En los años 80, como ustedes se recordarán, Centroamérica estaba sufriendo de guerras civiles en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Muchas de esas personas escapan a Estados Unidos y piden asilo político. El problema es que Estados Unidos está directamente envuelto en la creación de este conflicto, dando el dinero al grupo Contras que estaba en las fronteras de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y El Salvador. ¿Qué sucede? En el momento que Estados Unidos reconoce el estatus de asilo político a estas personas, reconoce que ellos tienen algo que ver en este conflicto. Por lo tanto, el Estado no lo hace. Y entramos en una crisis. Estas personas quieren legalizar su estatus, pero no lo pueden hacer. Los grupos religiosos en aquel tiempo, no católicos, porque empieza primero en los grupos protestantes, deciden abrir sus iglesias como santuarios, como espacios de protección al inmigrante. Y empieza el movimiento santuario, donde ellos abiertamente dicen no al Estado. Y dicen no al Estado, pero también no al reconocimiento de la soberanía del Estado sobre un territorio religioso. El movimiento empieza primero así, no solo ayudando a las personas a vivir dentro de esas iglesias y conventos, pero también moviendo a las personas desde el sur de Estados Unidos a la frontera con Panamá clandestinamente e incluso favoreciendo los matrimonios entre personas. Muchos de ellos fueron a la cárcel por ayudar. Ese movimiento que empezó como un movimiento religioso, actualmente aquí los vemos durante las protestas y durante sus casos legales. Actualmente el movimiento santuario dejó de ser un movimiento religioso para convertirse en un movimiento secular que se ha abierto donde las universidades, incluyendo mi universidad y otras universidades de California y otros lados, incluso ciudades y estados, han decidido declararse como. Entonces aquí ven un mapa de todas las ciudades, municipios y áreas donde abiertamente la ciudad o esta entidad le ha dicho al gobierno de Estados Unidos, nosotros no reconocemos su derecho de soberano sobre nuestro territorio con respecto a asuntos migratorios. No le vamos a dar la información y no nos vamos a abrir a ustedes. Por supuesto, como se lo pueden imaginar, el presidente actual está atacando cada uno de esos territorios, pero si ustedes ven, es una gran cantidad de territorios que están movilizándose en esta dirección. Y no es una cosa nueva, en otros lugares como en Italia, esto ya está funcionando. ¿Qué significa? ¿Qué es interesante? Que nos damos cuenta que la categoría del amor no es solamente que nos da una visión para entender el desarrollo, más allá del proceso de extracción y de explotación que tenemos actualmente, pero también desarrolla relaciones nuevas con respecto a la definición intrínseca de qué es el Estado y cómo el Estado funciona y la función del Estado que tiene sobre sus ciudadanos y la responsabilidad de los ciudadanos de reconocer la soberanía del Estado o en este caso meterlo en una crisis. Para finalmente, dos cositas que me parecen importantes es que el amor, y una cosa que hemos empezado a ver en este grupo de sociedad, es que el amor no es una invención del occidente. Y eso es una cosa interesante porque nos ha confrontado con una crisis casi interna, porque nosotros hemos sido formados muy occidentalmente y de puntos de referencia occidentales. Entonces, entender que incluso el occidente mantiene un proceso
de control de los mecanismos de reconocimiento de qué es el amor o cómo el amor es definido, nos ha forzado a entender que tenemos que salir fuera, por ejemplo. Y les digo eso porque, por ejemplo, tenemos aquí ya en México, por ejemplo, tenemos el concepto del Incatech, que dice, tú eres mi otro yo. Si yo te hago daño a ti, me hago daño a mí mismo. Si te amo y respeto a mí. ¿Entiendes? En ese sentido de una correlación automática que el ser no es solo definido por el yo individual, pero es un yo individual que siempre en contacto colectivo con el otro, ¿verdad? Esto es un concepto que los mayas ya utilizaban y que las comunidades indígenas han mantenido. Y eso solamente para definir uno de los tantos otros mecanismos y reconocimientos del amor social que en las comunidades indígenas latinoamericanas ya tenían en plan y siguen manteniendo. La otra cosa interesante es que el amor no es una invención de un género en particular. Y digo esto porque a veces, y digo eso porque a veces parece que cuando hacemos la genealogía, por todas esas estructuras de discriminación de género, pareciera como que los hombres son los únicos que han hablado del amor y son los únicos que han tenido el derecho de definirlo o analizarlo. Entonces, por ejemplo, para nosotros una cuestión esencial es empezar a excavar, ¿verdad? Todos los otros mecanismos en cómo las mujeres ya han hablado del amor y cómo a lo mejor no lo decían como profesora universitaria o como intelectual, pero tenían otros mecanismos para hablar de estas cosas ya intrínsecamente. Y en este caso, por ejemplo, las feministas nos han ayudado tantísimo, ¿verdad? Porque nos han recordado que el amor y los mecanismos subversivos del amor para crear la transformación social han estado siempre presentes, ¿verdad? Como Silvia nos presentaba el caso de Bell Hooks. Aquí, por ejemplo, Emma Sandoval tiene un libro muy interesante que se llama La metodología del opreso. Y ella habla de una cosa interesantísima. Dice, ella lo llama la hermenéutica del amor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay que entender, nosotros hablamos del amor, pero diferentes grupos usan ese término en formas distintas. Los feministas, por ejemplo, hablan de un amor radical para distinguirlo del otro tipo de amores, ¿verdad? Pero Sheila Sandoval dice, el hermenéutica del amor debe entenderse, y dice aquí, como una estrategia orientada e intencional que está interesada a desafiar todas las formas de desigualdades sociales y psicológicas. En su estudio, ella reconoce el amor como una de las estrategias subversivas que comunidades que han estado marginadas han utilizado para navegar casi paralelamente a las otras estructuras de poder. Entonces ella dice que las transformaciones sociales más permanentes tienen la característica que han estado diseñadas para generar el amor. Entonces ella hace toda una genealogía de cuántos diferentes grupos sociales, incluso el movimiento de derechos civiles de los años 60, tiene esta característica del amor social. Entonces dice, el amor se reinventa, hablando de esta, como una tecnología política, como un cuerpo de conocimiento de artes, prácticas y procedimientos para reconstruir el yo, ¿verdad? Este yo que es en comunión con la otra gente, que es el Incachés, ¿verdad? Y el mundo alrededor nuestro. De tal forma que no es suficiente un amor que me hace feliz mí o me hace sentir bien a mí, pero es un amor que está siempre en relación con el otro. Por lo tanto, el yo completo no funciona si el otro sigue marginado o sigue desposeído, ¿verdad? Y la última cosa que hemos estado tratando de hacer es entender que no podemos solamente teorizar sobre el amor, sino hacemos una parte específica del mundo en el cual nosotros vivimos. En este caso, como académicos, uno de los proyectos que estábamos dando es decir, bueno, pero ¿qué significa no solo hablar del amor, pero tratar de pragmáticamente poner el amor en práctica en relación al mundo académico? Entonces, por ejemplo, hemos visto que sí, usamos el amor como un punto de referencia, ya las preguntas investigativas van a ser diferentes. Que el objetivo deja de ser un proceso de extracción o de acumulación de conocimiento, pero que tiene una función a transformar la sociedad también de las comunidades con las cuales estamos trabajando.
que el amor también transforma las relaciones sociales entre profesores, entre nosotros, nos llama a hacer una comunión de bienes entre las universidades, por ejemplo, y de conocimiento, pero también en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros estudiantes, cómo damos feedback o retroalimentación o cómo los acompañamos en la formación académica. Entonces nos damos cuenta que esta relación de lo pragmático y lo teórico se debe implementar ya en la forma que nosotros imaginamos un mundo académico que es diferente al cual ha sido impuesto por el mundo de afuera. ¿Ok? Termino aquí dejando más preguntas, pienso, y espero más preguntas que otra cosa um, para que podamos seguir la conversación. Muchas gracias, profesor William, por esta exposición y bueno, seguimos con la profesora Ana Inés, así después abrimos el diálogo. Muy estimulante los contenidos. Bueno, sí, gracias. Ahí comparto pantalla. Ahí me avisan si se ve. Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces nada, reiterar el agradecimiento por este espacio y mi idea en la intervención esta era pensar el amor social desde una perspectiva situada a partir de un trabajo con una comunidad guaraní situada al norte de la Argentina que lleva adelante un proyecto de turismo rural y comunitario y donde las y los jóvenes especialmente resignifican su ñanderecó, su modo de ser guaraní, como una forma de sostener su identidad y al mismo tiempo construir alternativas económicas que tienen por base la relacionalidad y que hacen frente además al avance del modelo extractivista. Entonces la idea es ver cómo este entramado relacional del ñanderecó encarna la idea del amor social como forma de cuidado de los otros y del mundo, justamente a partir de reconocer la interdependencia entre los sujetos y entre estos y su entorno, su ambiente. Para ponerlos en contexto, a ver, no sé si pasa la diapositiva. No pasa, ¿no? Ahí, Ah, Ah, sí, ahora ahí sí. está, estaba colgada. pienso que tienes que tocar la pantallita con el clic. Sí, sí, sí. Te da. No, decía, el paraje de Yariguarenda, que es esta comunidad, se ubica en el norte de Argentina, en Tartagal, es la provincia de Salta, y como decía, los jóvenes sobre todo llevan adelante este proyecto de turismo rural y comunitario que se origina en 2014 eh, y que actualmente está constituido por cooperativa, ofrecen visitas a distintos senderos, a los cercos guaraníes, talleres en el vivero, charlas sobre la cultura guaraní y su gastronomía etcétera. No sé por qué. Ahí está, a ver. Tengo problemas con la presentación. Ahí está. Bueno, entonces lo que decía es que el turismo rural desempeña un papel significativo como instrumento de valorización de las identidades y de las prácticas ancestrales, y que si bien nace como con el objetivo principal de sostenerse económicamente en un contexto de precariedad, en su dimensión más profunda va representando una recuperación de la identidad colectiva guaraní y una oportunidad de visibilidad. Como vamos a ver a lo largo de mi intervención, el principio guaraní de reciprocidad, que no se entiende en este caso en términos de deuda, ya lo voy a explicar, no solo organiza las relaciones humanas, sino también la relación con la naturaleza, ¿no? El turismo comunitario que desarrollan no responde a una lógica empresarial tradicional, sino que se trata de una propuesta que busca generar valor colectivo, redistribuir los ingresos y al mismo tiempo sostener prácticas ancestrales como la ceremonia del arete, el trabajo comunitario de la minga, el respeto por el monte, etc. Entonces, sobre lo que me quiero detener brevemente es en el ñanderecó, ¿no? El modo de ser guaraní, como decía, que guía el vivir bien. Y los elementos que conforman el ñanderecó no son una realidad fija del pasado, sino que está siempre móvil, ¿no? Los jóvenes, en este caso de Yariguarenda, actualizan y resignifican. Y voy a hablar solamente de algunos aspectos que permiten entender el entramado relacional del ñanderecó, pero podríamos hablar de otros más. En primer lugar, tenemos la ecología y el espacio social. El modo de ser guaraní se aprende en el espacio, en el conjunto de casas cerco-monte, que es el tecojá, y el espacio se concibe en círculos concéntricos, ¿no? Cada uno de ellos remite a una dimensión de la vida. Y allí la persona se va formando, adquiriendo esos valores sociales y espirituales del buen modo de ser guaraní, como la reciprocidad o el motiró, que es este trabajo comunitario, la minga. No me voy a detener en cada uno
de los círculos, por razones de tiempo, simplemente decir que en todos ellos hay como una idea del compartir y una vida relacional, ¿no? Por ejemplo, en el tercer círculo concéntrico, en el monte, representa el espacio vital de la naturaleza y es una naturaleza que está viva, está personificada y tiene sus espíritus, ¿no? Se relaciona con la comunidad, se hace entender. Entonces, el monte es un espacio sagrado con lugares rituales que están además los protectores, los dueños del monte y de los animales, los silla. Y en todos los casos, si los dueños castigan a los seres humanos, es un castigo para quienes no respetan las reglas de la reciprocidad y de respeto del ambiente, ¿no? Entonces, la cuestión del territorio pone de relieve esta imbricación entre lo humano y la naturaleza, que son inseparables, y donde la reciprocidad y el equilibrio con lo no humano es parte de un saber ancestral, y cuya violación es castigada no solo por los seres humanos, sino también por otros espíritus. Vuelvo sobre esto después. Decía también que si pensamos en el sistema económico, la economía guaraní, siguiendo también a Meliá, un estudioso de los guaraníes, es este sistema de comunicación de bienes en el que el régimen de producción está vinculado a las relaciones sociales de reciprocidad. Entonces, así por un lado podemos hablar de una propiedad comunitaria, ¿no? La ocupación y el uso se define en función de las necesidades, que es una decisión que suele tomar el murumbicha, es decir, el cacique y su consejo, pero con procedimientos basados en el consenso y en función de la necesidad de la familia, ¿no? Entonces no entra en el esquema guaraní la tierra como negociación o la tierra como mercancía, ¿no? Así como el agua, el aire no son mercancía, tampoco es la tierra. Es una fuente de subsistencia creada para el uso de todos y sus frutos son comparables a los hijos. Entonces, comprar o vender una tierra es comprar un hombre. Por eso también dice Meliá, no podemos encontrar una solución dentro de la economía guaraní si no es en términos holísticos y sistémicos, porque el concepto de IBI, de tierra, es integral y no se puede entender a la tierra como factor de producción, como si son las economías de intercambio, ¿no? Porque esto mercantiliza el uso de la tierra. Vuelvo sobre esto luego, pero me quería detener un poco en la forma de trabajo y de cooperación, lo que mencionaba antes de la minga, como tiró, que también se basa en los lazos de reciprocidad. La minga se hace una invitación formal que se acepta prácticamente como una obligación, pero todo el trabajo se lleva a cabo en un ambiente festivo, ¿no? El trabajo para, por ejemplo, abrir un cerco o construir algo, concluye con la comida y la bebida que proporciona quien llamó a ese trabajo, pero este banquete es parte integral de la minga, no es algo más, ¿no? Forma parte de la minga. En Yariguarenda, por ejemplo, la minga se mantiene como forma de trabajo cooperativo para las actividades de turismo y está la idea de que la forma de trabajo está ligada a su historia como pueblo guaraní. Entonces, el convite y el compartir la comida son parte fundamental de la minga y esto responde a la lógica de reciprocidad, porque quien recibe también tiene que dar, pero no en términos de deuda, ¿no? ¿En qué sentido? Digo, el sistema económico está orientado a la autosuficiencia y donde es fundamental el mantenimiento de relaciones de reciprocidad, pero en términos de solidaridad entre todos los miembros de la comunidad y en la que el don es gratuito. No es que todo pertenece a todos, sino que todos reciben el don de todos. Y uno recibe del otro cuando lo necesita y da cuando el otro lo necesita. Entonces no es un intercambio, sino que es un regalo, porque no se puede exigir a la otra parte cuando el otro se encuentra en una situación de necesidad. Pero sí se trata de restablecer constantemente la igualdad. Entonces, esto me resulta sumamente interesante. Por otra parte, si la redistribución es necesaria para establecer las relaciones de reciprocidad, entonces también tiene que haber producción, ¿no? Y esto en los guaraníes tiene que ver fundamentalmente con la agricultura. Los miembros de la comunidad de Yaliguarenda decían, el monte, el agua y la tierra nos proporcionaron todo lo necesario para la vida y por eso los cuidamos, los protegemos, y se traduce en una forma de una relación de respeto y de cuidado por los lugares, los recursos y los espíritus que habitan el territorio. Y por eso, ¿no? Repito, la tierra es inseparable de la forma de existir, de la forma de ser. De la tierra sale la producción, que se comparte en los banquetes y en las fiestas, y estas fiestas generan paz y amistad. Y por eso también las fiestas forman parte del ñanderecón, ¿no? Como una forma de resistencia y de afirmación de la propia identidad. Porque la función no es solo redistribuir equitativamente los excedentes económicos,
sino que en la fiesta misma produce recursos y los distribuye, ¿no? La fiesta misma es productiva en sí misma. Eh, entonces, la reciprocidad es una característica de la relación con la naturaleza y de las prácticas cotidianas de la comunidad, como ellos dicen también en algunos testimonios, ¿no? En la Minga, la fiesta de la Virgen, cuando sembramos, cuando vamos al monte y pedimos permiso para extraer lo que es justo, cuando compartimos la cosecha con los vecinos y en muchos otros momentos, ¿no? Y en esas prácticas cotidianas también se educa a los niños y la educación se basa, como dice Flores, en valores que están encadenados entre sí. Solo con el amor se desarrolla la alegría de trabajar juntos en términos recíprocos dentro de las familias y las comunidades. Y otro punto del Ñanderecó que quería traer acá es la libertad, ¿no? El guaraní vive para ser libre, dicen los estudiosos, ¿no? Incluso si tienen un jefe, un cacique, un burumbicha, la libertad es algo central para el guaraní. Y la pérdida de la libertad en esta comunidad está vinculada a la entrada de lógicas capitalistas, ¿no? La mercantilización, la privatización del territorio. Y para ellos es, bueno, esta pérdida de la libertad se traduce en trabajar para un patrón, ¿no? Como algo negativo. Y justamente es esto algo que el turismo, el proyecto de turismo pone en tela de juicio, porque por un lado podemos decir, bueno, el turismo continúa la lógica de mercantilización del territorio y de la identidad, pero es al mismo tiempo lo que les permite recuperar la libertad, ¿no? Trabajan con otros en actividades tradicionales como la agricultura, el cuidado de plantas, incluso se forman en liderazgo comunitario y así algunos de ellos han podido atravesar, abandonar los trabajos en los que se veían obligados a trabajar para otros sin descanso y en condiciones precarias, ¿no? Entonces, es en contraste con las malas condiciones y el escaso descanso, está esta vida de libertad, una vida de compartir, de sentirse a gusto con lo que se hace y de disfrutarlo. Y es una vida entonces acorde con lo que significa para ellos ser guaraní, que es este Kereimba Yambae, el guerrero libre. Entonces todo esto nos lleva a afirmar que el turismo puede constituirse como una contribución global en un mundo en el que, por ejemplo, están resurgiendo movimientos intolerantes, con el que la crisis climática se intensificó sin precedentes, ¿no? De hecho, la cuestión del medio ambiente y la sostenibilidad son elementos central en las luchas de Yarihuarenda y sus jóvenes comprenden que la preservación del territorio es fundamental para su identidad cultural. Un vínculo que no es solo práctico, sino también espiritual, como decía, este territorio que es un elemento constitutivo de su ser y de su historia. Y para los habitantes de Yarihuarenda, hablar del monte implica referirse al vínculo de equilibrio y de respeto mutuo entre los seres humanos, con la naturaleza, con sus espíritus. Los seres vivos y los no vivos, incluso lo sobrenatural, no son entidades separadas, sino que forman parte de una misma comunidad socioeconómica. Un joven decía, hay muchos que dicen que los pueblos quieren usurpar, que se hacen dueños, pero nosotros somos parte de la tierra, somos parte de esto, ¿no? Entonces, apoyar las prácticas basadas en el Ñandereco es una forma de recrear su mundo y de luchar, como decían antes, por el pluriverso, ¿no? En el que se pueda convivir con diferentes mundos. Son conflictos territoriales y socioambientales que se pueden considerar como prácticas político-ontológicas del territorio en las que resistir, pero también reexistir, porque permiten pensar esos pluriversos, pensar múltiples formas de ser, de existir, de habitar, reapropiarse del territorio y al mismo tiempo reinventar la propia existencia, la propia identidad, tanto con los otros seres humanos como con la naturaleza. Entonces es no solo resistir a los proyectos extractivos que destruyen y que matan, sino también luchar por una cierta forma de existencia, por una cierta forma de vivir, de producir, que es plural, ¿no? Formas plurales de sentir, actuar, pensar. Y obviamente esto se puede leer con un montón, con un número inmenso de experiencias y comunidades que promueven prácticas agroecológicas, que se enfrentan a las grandes empresas que llevan décadas devastando los territorios y a sus habitantes. Y donde entonces, como dice Sewan, la defensa de la tierra es también la defensa de la vida. Ya para ir concluyendo, decir entonces que este entramado de relaciones expresa el amor social como una forma de cuidado hacia el mundo y hacia los demás, porque justamente se funda en el reconocimiento de la interdependencia entre los sujetos y con el ambiente.
Frente a la violencia simbólica y material del extractivismo que rompe la trama de la vida en común, las familias de Yariguarenda, pero tantos otros, eligen reexistir no desde la resistencia puramente defensiva, sino también desde la afirmación de un modo de vida que incluya afectos, memorias y futuros deseables. Por esto también creo que estas prácticas implican una contribución a la reflexión sobre las transiciones post-extractivistas, porque no proponen un retorno al pasado perdido o a bienes comunes que no deben ser manipulados por los seres humanos, sino más bien que la reciprocidad, la relacionalidad, el respeto y el cuidado por la naturaleza tiene que estar a la base de todas las prácticas productivas. Y en este sentido también no negar la globalización o impedir las actividades a escala internacional, sino tampoco perder la dimensión local y la necesidad de prácticas productivas basadas en el lugar. Por lo tanto, tienen una dimensión territorial y económica, una dimensión íntima, pero también una dimensión pública, cultural, que implica un cambio en el modelo de consumo, la transformación en las actividades políticas, de liderazgo, diferentes formas de entender la ciudadanía, y también la justicia. Entonces, eso, ya para cerrar, ¿no? El ñanderecó entendido como una forma situada y concreta del amor social, no como una idealización del pasado, sino como una propuesta de futuro, ¿no? Comprende acciones críticas que activa procesos de construcción de comunidad, vínculos de solidaridad y cuidado dentro de nuestra sociedad contemporánea. Y en definitiva se trata de una estrategia de sostenimiento y un horizonte ético-político. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, como habrán visto, con la exposición que nos han hecho Silvia, William y la profesora Ana, eh, podemos reconocer un gran alcance que tiene esta categoría, ¿no? Realmente un gran servicio a nuestra tarea académica para repensar, para reflexionar nuestras relaciones sociales y hasta con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ahora sin más, abrir un espacio de diálogo, de ecos, de preguntas, puede levantar la mano, escribir en el chat, como les resulte mejor. Y bueno, vamos, sí, practicando para los diálogos que tendremos también aquí en Medellín, que daremos continuidad también. Sin miedo también se pueden compartir dudas, ¿no? Hola, 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 ¿qué Joaquín. tal? Un gusto. Muy contento de Gracias. estar y bastante inspiradora la ponencia. Yo tengo una consulta que, bueno, siempre de todo lo que voy leyendo, aprendiendo, también me gusta mirar como los dark side o la parte, la contraparte, ¿cierto? Que creo que es importante para el crecimiento de constructos, variables, conceptos, ¿cierto? Posturas, teorías, para que se vayan desarrollando y potenciando. Entonces, mi pregunta es si los artículos que han publicado, los libros o las conferencias, qué sé yo, eh, qué críticas han recibido y si han escrito respecto a críticas, entendiendo que el concepto de amor ya genera un cierto rechazo en el mundo académico, o a qué te refieres con amor, el amor romántico, el tipo de amor que hay, eh, desde dónde se concibe, entonces, entendiendo desde ahí también, o sea, yo también investigo temas de bienestar, de emociones, afectividad, cuidado, y sé que produce también esos rechazos eh, por la palabra, de hecho, ya. Entonces, por eso mi pregunta. Adelante, gracias Joaquín por la pregunta. Sí. Silvia, ¿quieres decir algo? O No sé si recolectamos otras o ahora, ¿sí? ¿Qué- ¿Cómo, Eh, cómo hacemos? Empezamos por esta y mientras van pensando el resto, sus preguntas y se ponen, quieren levantar la mano o la escriben en el chat, así las vamos recogiendo también Perfecto. para ganar tiempo. Sí, para decir que son años que trabajamos sobre eso. Recuerdo muy bien los primeros tiempos que fueron muy
difícil, ¿no? Por eso, porque la propuesta, ahora creo que la sociología especialmente, pero no solamente la sociología, otras disciplinas también reconocen la importancia de una racionalidad que no es solamente una racionalidad instrumental, ¿no? Utilitaria. Y, por ejemplo, la economía también ahora, en este momento, pero cuando empezamos, que fue 20 años antes, yo fuera una estudiante del doctorado, recuerdo el primer encuentro que fue en Milán, en la Universidad Católica del Milán, y fue terrible, porque recibimos muchísimas críticas. Por eso yo creo que sí, porque el concepto fue un poquito general, no, no muy pensado, pero también el contexto histórico también cambió muchísimo, creo. Y en este momento hay este sentido común de diferentes disciplinas de la importancia de la afectividad, que es una afectividad, una forma. Es una forma de racionalidad, ¿no? Que la racionalidad no es solamente solo una racionalidad instrumental o una racionalidad utilitarista, pero también una racionalidad que se plantea entre las afecciones, entre la empatía, por ejemplo, entre muchísimas afecciones. Y por lo tanto, creo que este contexto eh, fue de ayuda, ¿no? De ayuda a plantear este nuevo concepto y también por la institucionalización del grupo de trabajo entre la Asociación Mundial de Sociología, porque yo creo que sí, reconocimos, especialmente después de la pandemia, por ejemplo, pero con las guerras también la necesidad de un cambio paradigmático. Y por nosotros no es un paradigma el amor social, es un concepto, una posibilidad pequeña, pero de mirar a la realidad con diferentes occhiali, ¿cómo se dice? Anteojos. Lentes, lentes. Lentes, Anteojos o gracias. lentes. Y sí, esto, sí, con diferentes lentes, ¿no? La realidad existe, ¿no? Todos los días no somos sujetos en la historia, en nuestra vida, tenemos experiencia de la importancia del amor. Si trabajamos bien, es por amor, ¿no? Y si tenemos buenas relaciones, es por el amor. Si somos afeccionados en nuestra democracia, ¿no? En nuestro país, eso es por amor. Y tenemos esta experiencia, pero por muchísimos tiempo, mucho tiempo en las disciplinas sociales, pero no solamente sociales, esta dimensión fue relegada, ¿no? Relegada y mucho evaluada. Y por eso creo que ese es el momento. Pero con el dark side, ¿no? Porque esto es una temática muy importante. Por ejemplo, una investigación que hacemos también es sobre las emociones que nosotros consideramos negativas. Por ejemplo, resentimiento o eh, rabia, ¿cómo se llama? ¿Sí? Anger, rabia, Sí, ira. perfecto. Y la rabia también tienen esta ambivalencia. Y también el amor tiene esta ambivalencia, que puede ser de transformadora y también de destructora. Por ejemplo, en sociología hay mucha literatura sobre la temática del paternalismo. El paternalismo es una forma de amor, ¿no? Que puede ser de madres también, con hijos. En Italia es muy, muy común, ¿no? Con nuestros hijos somos paternalistas en el sentido
que decidimos todos y sabemos el bien, qué es el bien y qué es lo malo por nuestro hijo. Y también en las organizaciones y también en las democracias. Puede ser que la izquierda, por ejemplo, política, tiene este problema de se puede decir de mucho amor, de paternalismo, ¿no? Que yo soy como es el bien de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, este puede ser un problema, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante esta pregunta sobre la ambivalencia, ¿no? De los conceptos, pero no solamente de los conceptos, de las emociones y también de, sí, de mirar diferentes lados. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. ¿Sabes? Bueno, para mí una cosa interesante, hace poco que estábamos en Rabat, fui al Museo de Arte Árabe y me llamó mucha atención porque había una pintura que era un montón de rostros donde el artista le había borrado la cara a las personas. Claro, como latinoamericano me identifico tanto porque, ¿sabes? Tenemos una historia de gente desaparecida, de gente que ha sufrido. Pero lo que me llamó la atención, aparte que era impresionante, porque era una pieza enorme de rostros, es cuando fui a sacar, por supuesto, siempre sacamos fotos, ¿verdad? Entonces voy yo a sacar la foto, saco mi teléfono para hacer la foto, y lo primero que el algoritmo del teléfono trata de hacer fue leer las caras y tratar de identificarlas, pero le causaba una crisis al teléfono, porque se quedaba el cuadrito y no reconocía la cara y se movía a la otra y se movía a la otra, y estaba atrapado en esa imposibilidad de leer. ¿Verdad? Un rostro que había sido creado invisible casi. Y en ese sentido me parece que el amor tiene como, y yo pienso que también eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Que el amor también tiene esa categoría, que a veces es imposible de definirla completamente o de poseerla completamente o domesticarlo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas interesantes es que aunque hemos trabajado en el desarrollo de una definición con algunas características, una de las cosas que hemos trabajado también es entender que esa definición no posee el amor y es ya una fotografía incompleta de la realidad. En ese sentido, me parece que lo interesante para mí de este concepto del amor o del estudio del amor es esos espacios donde yo no puedo leerlo a veces, o donde el amor crea una contradicción tan grande con el sistema que se tiene que no se sabe ni cómo hacerlo, porque el amor propone un sistema que no es ni siquiera la democracia, porque a veces la gente puede hacer decisiones no basadas en la mayoría, pero basada en lo que sirve a la gente, ¿verdad? Y eso ya es una cuestión subversiva, porque la gente dice, güey, ¿cómo? No entiendo, William, tú estás en contra de la democracia. No, eso no se puede ser. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es que el amor pone en conflicto las categorías que nosotros tenemos, incluso de sistemas organizacionales, ¿verdad? Si yo tengo que tomar una decisión, imagina, yo soy profesor, yo soy jefe absoluto, dictador de la clase. ¿Me entiende? Porque yo hago decisiones del examen, de cosas así, pero, pero si yo tengo una atención hacia el amor del estudiante, esa estructura de poder que me da el sistema viene abajo, porque yo estoy interesado en el estudiante que aprenda, no en que necesariamente de mi ego, ¿verdad? O si se hace la votación y hay 51 contra 49, en el amor el 49 también es importante, porque son personas reales. Entonces yo pienso que, yo sé, la pregunta era sobre cuál es la crítica. Para mí la crítica es justamente eso, ¿verdad? ¿Qué definición? ¿Por qué creamos la definición? ¿Por qué tenemos que contenerlo? ¿Verdad? ¿Qué son las categorías que utilizamos para eso, verdad? En ese sentido, yo pienso que lo mejor que el amor nos da es que existe una pluralidad consistente entre, y en el momento en el que yo creo una definición, ya la definición no me funciona completamente. Pero necesitamos eso para seguir adelante, por decirle, ¿verdad? Gustavo, ¿tú quieres decir algo? Quiero preguntar, un saludo muy especial para todos y todas desde la ciudad de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana. Me disculpan porque tengo problemas con la cámara. Mi pregunta o mis dos preguntas son muy sencillas, me perdonan si son muy supinas. La primera,
cuál será la diferencia esencial entre el concepto de filantropía y el concepto de amor social. Y la segunda es cómo hacer que esta nueva categoría cale un poco en esta sociedad que está fuertemente marcada por los imaginarios sociales y culturales desde el capitalismo neoliberal. Sí, yo no sé cómo responderte en el sentido de decir que me parece que tal vez el amor social funcione como una categoría amplia donde diferentes manifestaciones del amor funcionan, incluyendo la filantropía, por ejemplo, que es una forma pragmática, por ejemplo, de amar, en el que la persona da dinero o da servicio a eso, pero incluso la filantropía no es suficiente porque, por ejemplo, yo puedo ser un tirano que le hago daño, que tengo una empresa y le hago daño a mis empleados y hago un montón de servicio filantrópico. Doy millones de dólares para hacer cosas, ¿verdad? Y, ¿me entiendes? Entonces, el amor social llama a una transformación que va más allá de simplemente dar dinero o servicio para sentirme bien, ¿verdad? O por otras razones, porque te llama también a transformar las relaciones que tú tienes con las otras personas. Entonces tú puedes tener un estado o instituciones que son extremadamente filantrópicas, pero que no necesariamente son conducivas al amor social. Te digo, por ejemplo, la Asociación del Rifle Americano, una asociación del rifle, ¿verdad? Hace montones de servicios de beneficencia, ¿verdad? Pero ellos están en función de tener armas, ¿me entiendes? Entonces, para ellos, celebrar a la mujer es vender, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está la pistola y están las cositas de metal que están adentro, ¿cómo se llama? Los El casquillo, casquillos, las balas. las balas. Para ellos, reconocer el derecho, el celebrar a las mujeres es vender casquillos ah, de color rosado en el mes de las mujeres, cuando la mayoría de las mujeres en Estados Unidos sufren violencia a través de las armas de sus propios esposos. ¿Me entiendes? Entonces, tú puedes ser filantrópico, pero no es suficiente. Pero eso no significa que la filantropía no es una estructura, ¿verdad? Lo mismo puede ser con otra forma. Por ejemplo, el ágape es uno de los términos que la gente usa, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones que hemos visto es que existen muchos términos que manifiestan como diferentes aspectos del amor social, ¿verdad? Pero que no necesariamente lo contienen todos. De la misma forma, a lo mejor amor social no es suficiente para manifestar todas esas manifestaciones. Ani o Silvia, no sé, ¿qué piensan ustedes? Sí, soy de acuerdo con Joachim sí, que respondía a esa pregunta. Sí, porque uno de los primeros trabajos que hacemos cuando empezamos fue un glosario, ¿no? Como un diccionario de diferentes conceptos afines y también de los significados porque en la ciencia, por eso la pregunta de Gustavo es muy importante, la ciencia necesita también de un significado específico, ¿no? Y hay también la parsimonia científica y por proponer un nuevo concepto, un nuevo término, una nueva palabra, es necesario definirla, ¿no? Y decir las diferencias entre las otras. Tenemos en un libro, este glosario, ¿no? Que se entiende glosario, es, sí, glosario con diferentes palabras afines. Y también con la filantropía, sí, porque la actitud de la filantropía es conectada con un sentimiento y también con una posición jerárquica diferente, ¿no? Entre los diferentes. Y por eso hay una diferencia. Y por la segunda pregunta, con el neoliberalismo y con el capitalismo. Y en ese sentido podemos decir que el amor social, que también puede ser sí, conectado con otros conceptos límites que son
que son conectados como el don, como otros, tiene esta natura que es una natura, una dimensión crítica, ¿no? Crítica entre la lógica del cálculo, de la computación y también de la utilitaria. En esta manera se explica porque cuando amo una persona, ¿no? Amo especialmente esa con su particularidad y también sin contabilidad entre lo que hago y entre lo que recibo, ¿no? Por eso, ese puede ser, es un concepto crítico en esa manera, ¿no? Gracias. No sé Deseo, si yo he la entendido, profesora, bien. Gracias. gracias. No sé si la profesora Ana quiere agregar. Hay dos preguntas más que están en el chat que después leo, pero no sé si leo las preguntas. Ok. Em, Cagua, espero haber pronunciado bien porque es en portugués, me parece, brasileño. El sociólogo Lucas Galindo estudia labor social desde las comunidades, específicamente en la comunidad de los focolares, y encuentra varios elementos de este amor. Podemos decir que el sentimiento compartido fundamenta las comunidades, o sea, el sentimiento compartido que fundamenta las comunidades es el amor social. Esa es una pregunta. La otra pregunta la hace Vicente. ¿Los estudios del amor muestran algo de la relación entre el amor social, la generatividad y la transformación social? No sé si se quieren distribuir preguntas o un poquito de cada una. Realmente no entendí. Podemos decir que el sentimiento compartido que fundamenta las comunidades del amor social. No, O no, sea, si el sentimiento compartido que fundamenta las comunidades, o sea, la pregunta es si el amor social es el sentimiento compartido que fundamenta las comunidades. ¿Entendí bien a pergunta, Kawa? ¿Você quer fazer en portugués? Talvez, para entender mejor. Sí, ¿puedo decir algo? O Kawa, sí, sí, si quiere decir algo, esperamos, pero no. ¿Agua? Está- ¿Sí? Ok, sí. A ver, Ah, sí, sí, ok. sí. Disculpe Capi- por mi español, Abbiamo capito bene, sempre. Ah, sí, muy bien. Y, ¿se puede decir que es el sentimiento compartido? Creo que no. No es suficiente un sentimiento compartido, ¿no? Porque compartir un sentimiento podemos compartir todo, la rabia, podemos compartir la competición, podemos compartir resentimiento, podemos compartir mucho más, ¿no? No es esta la especificidad. Un'altra cosa que es importante que claramente el amor es una emoción, ¿no? Pero en su sentido, en la sua etimología, ¿no? En la sua etimología, emoción significa movere, ¿no? Que es un movimiento que mueve la acción. Y por eso no existe un amor que no es práctico. En los ejemplos que decimos antes, son todos ejemplos no solamente de sentimientos, pero también de acciones, ¿no? Hay una dimensión práctica y esa es importante. Y, y sí, puede ser compartidas entre los populares en diferentes comunidades, en una ciudad, en un barrio, pero la cosa que es importante es moverse, ¿no? Moverse por el cuidado del otro y del mundo. ¿M? Esta es un poquito la especificidad. Y sobre el amor y la generatividad, sí, somos claramente en contacto con con los investigadores que estudian la generatividad, ¿no? En Italia, por ejemplo, tenemos dos escuelas eh, conectadas sobre eso. Y en nuestra análisis, por ejemplo, en la metaanálisis de los casos de estudios, la generatividad fue como un efecto del amor social, ¿no? Un efecto del amor social puede ser
generar nuevas cosas, nuevas iniciativas, y la creatividad puede ser conectada con el amor social. Eso, pero no sé, Annie, Willy y otros también, otras, porque creo que Sí, no, simplemente sumarme a lo que dicen. En cuanto a esto, el amor social tiene que ser una dimensión práctica también de lo cotidiano, ¿no? Como justamente una de las características es eso, puede ser una base ontológica y de racionalidad, pero se fundamenta en la acción cotidiana. Y por eso también es transformadora, porque es moverse, ¿no? No es solamente un sentimiento, yo te quiero y ya, ¿no? Sino que implica un modo de aproximarse hacia los otros, hacia el entorno desde el amor. Eso simplemente. No tenemos más manos levantadas ni preguntas en el chat y viendo la hora, capaz que, a menos que alguien quiera rescatar algo más. Sí, tal vez yo diría que una cosa interesante, porque en cierto punto alguien estaba hablando del neoliberalismo y cuestiones así, es que yo siempre digo, el capitalismo es excepcional en la capacidad de copiar y de regenerar y de revender productos, de tal forma que categorías incluso del amor social se pueden volver en productos comerciales. ¿Verdad? Y te digo porque el amor se usa para vender cosas, para forzar a la gente a hacer cosas que no quieren hacer, para crear estilos de vida, promover consumo. Entonces, en ese sentido, es como que, por eso me gustaba, por eso que Annie decía, ¿verdad? Es que un amor social que se mantiene solo a nivel ideológico o teórico, sin una responsabilidad social al cambio o a mejorar la calidad de vida de otras personas, o, o los derechos civiles del individuo, se convierte en una cosa que es solamente como un venir, ¿verdad? Que viene afuera, que decora, pero tiene que veramente transformar a nosotros y también los espacios donde nosotros estamos. De lo contrario, pues nos volvemos en un producto más o en una cuestión que se institucionaliza para generar más. Entonces, yo pienso que una de las preocupaciones nuestras es de asegurarnos de que no nos convertemos en un producto, ¿verdad? Aunque suene extraño, ¿verdad? Porque dice, pero es que nadie habla del amor. Bueno, es que se habla tanto del amor. El problema es que no necesariamente un amor que transforma o que quiere ver la sociedad cambiar en ese sentido. A mí realmente no me interesa tanto que le llamen amor o esta cosa. Mientras la gente haga, haga el bien y lo haga bien para la gente, a mí no me importa si lo llaman lo que sea, ¿verdad? Pero yo pienso que el desafío es volvernos coherentes con el tipo de investigación que nosotros queremos hacer. Por eso los invitamos a la conferencia, para que descubramos juntos también el contexto de Colombia, ¿verdad? Y cuál es la realidad de cómo esta comunidad también ha puesto en práctica una narrativa diferente sobre el desarrollo social basado en la caridad mutua, en la escucha, en el reconocimiento de las diferencias, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, volvemos a agradecer a quienes participaron, las preguntas, las presentaciones, bueno, el diálogo que seguiremos afinando y seguiremos comprendiendo los alcances y también el servicio de esta categoría a nuestra tarea académica, así que es como que le ponemos una pausa y nos vemos dentro de poco aquí en Medellín, y quienes no podrán llegar por algún motivo, seguiremos de todas maneras, estarán en contacto con nosotros y bueno, gracias de nuevo a Juan Felipe, al doctorado de Ciencias Sociales de la UPB, por esta posibilidad, y a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta presentación del amor social, una categoría para el mundo civil. gracias, Juan Felipe, muchas Gracias. gracias a todos y todas. Nos Chao, vemos chao, gracias. pronto. Gracias, Hasta Gustavo. luego. Gracias, Gracias. Hasta Joaquín, luego. Hasta luego. Rebeca, María. Muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego.